comenzar, primero que nada quería agradecer muy sinceramente y muy, digamos, muy agradecido en lo personal también la concurrencia de nuestro invitado. El senador Insulza es un viejo conocido para varios que estamos acá, pero más allá de eso, todos sabemos, ¿cierto?, que ha sido uno de los actores más importantes de la política chilena de los últimos 20, 25, 30 años. Por lo tanto, más allá de lo que digan algunos bárbaros en las redes sociales, sigue siendo un aporte significativo al debate y yo creo que es una opinión digna de considerar, digna de tener presente en este momento en que Chile se debate en una crisis bastante profunda. Bueno, sin más, ¿alguien tiene por ahí abierto el micrófono? Corté a ti, cuando lo corto a todos, te corto a ti, Claudio. Ya, ¿puedo empezar yo entonces? Si le parece. Me acaban de censurar. Muchas gracias en primer lugar, Claudio, por esta oportunidad. La verdad que estoy muy emocionado de ver a algunos de ustedes, algunos que vienen de bastante lejos. Mi amigo Álvaro Orión está por ahí, Rebeca, ¿no? Son visitantes extranjeros, viejos amigos del partido también, todos, algunos compañeros queridos que no veo con mucha frecuencia. Agradezco mucho la presencia de Carlos Abel Jarpa, que lo veo ahí también, el diputado, que me parece es muy grato para mí, un diputado por la región hacia la cual estamos hablando, si bien esto se habla hacia muchas partes distintas. Bueno, la verdad es que la pregunta es un poquito de la pregunta que encabeza esta reunión, ¿cómo salimos de esta? Es un poquito, las respuestas son un poco extensas y un poco difíciles de dar, pero tienen una gran ventaja y es que nos permiten decir algunas palabras muy breves sobre qué es esta, en qué estamos, qué está pasando, y yo diría más bien cuáles son los peligros que estamos enfrentando hacia el futuro, yo quiero hablar más de eso, y qué es lo que podemos hacer, que tiene una respuesta a mi juicio también, o qué es lo que podemos tratar de hacer. Entonces yo voy a hablar muy poco de en qué estado estamos, porque eso lo leemos todos los días, y todos los días alguien hace todo tipo de pronósticos respecto a lo que vamos a hacer, y yo diría que esos pronósticos son de varias categorías, ¿no? Una de las cuales es el gran optimismo, ¿no? Mira, esta pandemia nos presenta un gran desafío, no un gran desafío, más bien, es una oportunidad, tenemos que mirarla como una oportunidad. Yo les quiero confesar que yo no creo en eso. Claro, naturalmente cuando hay un terremoto, al final, después de que pasó el terremoto, hay oportunidad de reconstruir, pero quedó la grande. Y yo pienso que en este país realmente han ocurrido en los últimos meses cosas que han producido un fuerte atraso en las posibilidades de desarrollo del país, incluso en las posibilidades de su desarrollo democrático, lo cual no impide decir que probablemente parte importante de la responsabilidad nuestra ha sido nuestra, en el sentido que gobernamos el país por mucho tiempo, y por lo tanto perdimos oportunidades de resolver muchos de los problemas que hoy día nos aquejan. O sea, no estoy negando eso, sino que diciendo simplemente una cosa que se dice en pocas palabras. El próximo año la economía chilena va a tener va a ser de un 90% del tamaño de la de este año. Y por lo tanto eso es una realidad con la cual tenemos que vivir. O sea, la economía de Chile va a ser parecida, no sé si alguien me ayuda en esto, pero será unos 15 años atrás, más o menos, o menos tal vez. Con las mismas expectativas que existían antes, no, con más expectativas que las que existían antes, precisamente porque la prédica es mucho, mire, este país va a salir hacia adelante y cuando salga vamos a ser todos más desarrollados, más ricos, vamos a tener mejores condiciones de vida. Yo creo que eso no es así. No es así para el mundo. También hay muchas cosas sobre esto en la literatura, sobre cuestiones de relaciones internacionales, y es mucho sí no es así para el mundo, no es así para Chile, no es así para América Latina. América Latina está pronosticado un crecimiento un crecimiento negativo de un 10% para el próximo año, 9.6 si no me equivoco, y eso es más o menos lo que tenemos para Chile. Y lo que de alguna manera puede salvar esa situación, por lo que ha dicho ayer, creo que fue Vittorio Corbo el que lo ha dicho, y yo lo pronosticaban también, es, aunque parezca ridículo,
por lo menos coyunturalmente, el famoso 10%. Porque el 10% es lo que significa echar a la pelea, por lo que he leído hoy día la cifra, unos 15.000 millones de dólares al mercado, que la gente va a ocupar fundamentalmente en comprar cosas. Por lo tanto, va a producir un doble efecto, va a producir un crecimiento de la economía y también va a producir algo de inflación, digámoslo francamente, para los que no están en eso. Pero fuera de eso no hay mayores perspectivas. Este pronóstico es el de ahora. Todavía faltan 5 meses del año. No olvidemos que el Banco Central a principios de año dijo que íbamos a caer en un 4,5%, hace pocos meses dijo que íbamos a caer en un 7,5% y perfectamente nos puede decir a las alturas de noviembre que esté mucho más bajo. Los optimistas dicen que no, que más no va a caer, pero la verdad es que yo creo que los primeros sueños, por eso no es bueno decir demasiados pronósticos en esto, ni ser demasiado rosáceo en los pronósticos, decían que esto iba a ser una caída y una crisis en V, caía fuerte para un lado y subía fuerte para el otro. Hoy día todavía dicen que va a ser una caída fuerte, pero que la V va más para el lado, va a ser como una diagonal, y no una V hacia arriba. Y por lo tanto, el gran tema de un país como de todo, de la política de un país, de la política democrática, es que tiene que hacer las cuentas con un país en que no, lo que va a haber el próximo año no va a alcanzar para todos, pues, o no va a alcanzar para todos en la misma medida. Y eso nos plantea un problema, porque la política, como alguna vez dijo David Easton, es la distribución de valores por vía de autoridad. Y el Estado es el que tendría que decir para dónde conducir al país con esas condiciones económicas. Eso con un problema, y es que tenemos un gobierno que todavía es en el fondo de su corazón, a pesar de todo, neoliberal. Pues yo creo que el neoliberalismo ya, si no está colapsando desde antes, ciertamente está colapsado ahora. Ya se ha demostrado absolutamente que, primero, que la racionalidad económica no existe, y segundo, que el mercado no resuelve ninguno de los problemas. Desde luego no resuelve los problemas de una pandemia, pero tampoco antes resolvía los problemas del pleno empleo, del bienestar social o de la distribución del ingreso. Eso lo había dicho Keynes antes, que es un personaje que está muy de moda últimamente. Y hoy día eso se ha demostrado más que nunca. Entonces, primero tenemos un gobierno que todavía busca resolver los problemas, cree que resolviendo los problemas de la macroeconomía va a resolver los problemas de la distribución del ingreso, todo lo demás, y la gente va a tener buenas condiciones. Si hubiera aceptado al comienzo la idea de que esto era una catástrofe que requería un reparto, probablemente habría sobrevivido mejor a la situación que tiene hoy día. Entonces tenemos primero que nada eso. Segundo, tenemos una oposición absolutamente desilvanada. Y yo creo que lo que pasó ayer fue notable. Ayer había un proyecto que se había firmado, que lo habíamos suscrito nosotros, lo habíamos firmado. Nuestros representantes lo habían firmado con el ministro de Hacienda, aunque probablemente a algunos no les gustó mucho firmarlo, yo reconozco, yo conversé con ellos y al principio tenían un problema. El ministro además se había equivocado en presentar esto como un proyecto de mejoramiento de las pymes, cuando realmente era un proyecto que contenía las reformas tributarias que se había acordado hacer. Pero a alguien se le ocurrió invitar a las pymes vinieron, dijeron terribles cosas acerca de la situación de las pymes, en realidad no dijeron tanto respecto del proyecto, dijeron más respecto de la situación de las pymes, ante lo cual se pasó a la idea de que había que aprobar, que había que rechazar el proyecto, rechazar lo que nosotros habíamos firmado hace 2 meses con los ministros. Y hoy día estamos ante una comisión mixta en que está el proyecto de la Cámara, que fue aprobado en la Cámara, y no hay proyecto del Senado. Y yo acepté que se mandara entero a la comisión, mejor rechazarlo entero y que se haga la comisión mixta. Pero eso muestra que no tenemos ninguna consistencia en lo que no tenemos, nuestras respuestas son cotidianas, cada día distintas, y no tenemos mucha consistencia, salvo basarnos en el pésimo gobierno que tenemos y pegarle al gobierno con todo, pero sin hacer propuestas acerca de cómo echar a andar las cosas. Y yo creo que eso es una segunda cuestión que nos está perjudicando profundamente.
Entonces, la receta del cómo salimos de esta está condicionada por todas estas cosas. Y hay un hecho bien dramático, que además el próximo año el deporte de las elecciones se va a practicar como no se ha practicado nunca en este país. O sea, no solamente tenemos algunas elecciones, elegimos todo. Yo que estoy hablando aquí soy uno de los pocos que el próximo año no es reelegible, no es elegible o reelegible. O sea, quedamos solamente de los 43 senadores los que están elegidos el año 2017, y todo el resto, senadores, diputados, alcaldes, concejales, consejos regionales, presidente de la República, por cierto, senadores y diputados van a ser elegidos en un año, entre octubre de este año y octubre del próximo año, sin que exista entre ninguna de las coaliciones ninguna claridad respecto a lo que vamos a hacer. Y para terminar, la descripción dramática del cómo salimos de esta, no olvidemos que existe un movimiento poderoso, no un movimiento mayoritario, no un movimiento tampoco con una orientación demasiado clara, que está convencido que el día que esto se vaya normalizando es la hora de empezar de nuevo el estallido social. Y en muchos casos, en este caso, y no es poca gente, para los cuales el estallido social durante varios meses fue una forma de vida que quiere volver a reproducir. Está tan encerrado en su casa como nosotros, pero él quiere volver a eso. Hay anarquismo, claro, yo creo que hay bastante, aunque ellos no se nieguen a llamarse anarquistas, tienen otro tipo de denominaciones de sí mismos. Hay algunos partidos de izquierda que quieren sacar algún partido de eso, pero en general yo creo que sí es un movimiento esencialmente con raíz anarquista, compuesto no por lo que aspiran a algo más, sino porque a los que creen que debieron tener algo más y no tienen ninguna posibilidad de obtenerlo, que es lo que caracteriza fundamentalmente ese movimiento. Con eso tenemos que lidiar el próximo año. Con eso tenemos que lidiar el próximo año. La realidad es que la situación no podría ser más dramática para nosotros. Ahora, para eso yo creo que no existen soluciones mágicas, pero sí existen líneas de trabajo en las cuales por las cuales nosotros tenemos que pronunciarnos. Yo creo que hoy día, más que nunca, frente a estos, yo repito, me niego a llamarlos estas nuevas oportunidades, frente a estos desafíos inmensos, el acuerdo nacional es la única alternativa viable. Ahora, un acuerdo nacional no es necesariamente un papel que nos sentamos todos a firmar, eso ya lo firmamos, hemos firmado varias veces, ¿cierto? Pero el Pacto de la Moncloa, por ejemplo, fue un acuerdo nacional porque estaba basado en que todas las fuerzas políticas involucradas en él, pero había izquierdismo todavía fuerte, no tan fuerte de eso sí como el franquismo, que todavía existía, por lo tanto, no entre todas las fuerzas españolas, sino que entre todas las fuerzas que de alguna manera conformaban la idea en este caso, más bien conformarían para Chile el concepto de una sociedad democrática. O sea, yo sigo pensando que el camino está por la vía de la democracia, no solamente la democracia política, sino la democracia económica y el progreso social, y que eso no se logra sin un acuerdo nacional. Y creo que existe en Chile gente que está disponible para eso. Sin liderazgo, si se quiere, con poco liderazgo, pero formando una mayoría. Ahora, frente a la alternativa de un compromiso nacional, solamente hay dos opciones políticas distintas. Como lo dijo Alfredo Yuañante el otro día, pero él lo dijo en sentido figurativo y yo lo digo en sentido figurativo también, no estoy refiriéndome a esa persona. Pero Alfredo Yuañán dijo hace unos días: yo me niego a votar entre Lavín y Jadwe, a que me van a elegir entre Lavín y Jadwe. ¿Puede ocurrir en Chile eso? Puede ocurrir perfectamente. O sea, se ocurrió en Estados Unidos cuando eligieron a Trump, y ocurre de alguna manera ahora, porque el candidato demócrata no es la gran solución. Por cierto, ocurrió en Brasil entre el candidato de izquierda y Bolsonaro, y en otras partes lo mismo. ¿Por qué no va a ocurrir acá?
Entonces, el compromiso nacional, el acuerdo nacional, a mi juicio, es completamente ineludible a esta altura, como alternativa. ¿Podemos producirlo? No lo sé. ¿Por qué razón? Porque necesariamente incluye de todos los sectores de la sociedad algunos compromisos y algunos sacrificios. Primero, supone en lo económico social, en lo económico, perdón, un acuerdo político para sacar adelante la economía del país. Y no nos engañemos, la economía del país no está formada solamente por las pymes, que fue el gran debate de ayer. No está formada solamente por las pymes. Está formada por un conjunto bastante grande de formas de producción en las cuales también están las grandes empresas. Yo voy a hablar de eso también, pero no cabe ninguna duda que aquí para sacar adelante la economía del país no la vamos a transformar en 6 meses para que sea distinta. Ni vamos a hacer que el Producto Geográfico Bruto chileno no sea, que las ventas al exteriores de Chile ya no sean el 49% del cobre, sino que sea el 30%. No, eso no va a pasar. Ni va a pasar tampoco que las pequeñas empresas reemplacen a las grandes y que desmonopolicemos el país en su conjunto. Tenemos que sacar adelante la economía del país. Y eso supone tomar decisiones que van a afectar más a unos que a otros, pero que van a afectar sobre todo nuestro propio sentido político para decir, mira, no podemos permitir que en Chile se quiebren las empresas. Es una realidad. Pobres, es decir, mediana, pequeña, es decir, micro, pequeña, mediana y grandes. Ustedes se habrán dado estas nomenclaturas con las que nosotros vivimos no nos reflejan lo que es Chile en esa materia. O sea, nosotros todavía tenemos un sistema en que una empresa de 300 trabajadores, 400 trabajadores, es calificada como una mediana empresa, lo cual es un poco injusto cuando las chicas son tan chicas. Pero es más injusto todavía cuando esa empresa de 400 trabajadores compite con una que tiene 20.000, pues. Y compiten bajo las mismas reglas. Bueno, eso podemos cambiarlo, sí, debemos cambiarlo, pero en este momento necesitamos las de 20.000 y las de 400 también. No hay ninguna posibilidad, a mi juicio, de sobrevivir, que el país sobrevive económicamente si no es capaz de dar confianza, garantías, para que la gente vuelva a trabajar en buenas condiciones. Y eso es una realidad. Pero al mismo tiempo tenemos que ser capaces de hacer ver cuál es el otro problema. El otro problema que nosotros estamos ofreciendo, si vamos a ofrecer garantías, lo vamos a hacer a cambio de contribución. De aceptación por la parte de aquellos sectores de que si quieren que el país salga adelante y quieren conservar parte de lo que tienen, necesariamente tienen que aceptar cambios sustantivos hoy día en la distribución del ingreso. Esto de la distribución del ingreso hemos hablado mucho de él y la gente, usted no necesita decirle que es completamente distinto de la pobreza, ¿no? Pero yo a algunos alumnos la otra vez les decía, mire, ¿cómo no va a ser distinto? Lo siguiente, si ustedes ganan 100 y la línea de pobreza está en 120 y yo gano 1.000, ustedes pueden subir de 100 a 140 y con eso van a haber salido de la línea de la pobreza y haber crecido un 40%. Y yo voy a salir del 40%, voy a crecer el 40% también y por lo tanto de 1.000 voy a pasar a 1.400. Y la diferencia entre 1.400 y 140 es bastante más que entre 100 y 1.000. Pues. Por lo tanto, la desigualdad no se combate simplemente con terminar con la pobreza. Significa que de lo que sale más para los sectores que tienen menos recursos. ¿Está dispuesta a aceptar la gran empresa chilena esas condiciones? Si lo está, yo estoy dispuesto a que sea parte de un acuerdo. Que sea parte de un acuerdo en que las garantías significan la disposición a disponer de una menor parte del ingreso nacional en un plazo razonable, pero en parte bien significativa en los primeros 1 o 2 años en que se lleva adelante esto. De otra manera esto no va a funcionar. Repito, porque es el 90% nomás, para que repartirse entre 100, lo que antes nos repartíamos 100%, nos repartimos 90%. Alguien tiene que perder
y ciertamente el sector, los trabajadores no pueden perder. No pueden perder. Porque, repito, porque esta economía más chica que vamos a tener, naturalmente va a significar que muchos trabajadores van a perder van a perder su empleo o una parte de su ingreso. Y mi opinión es que no están en condiciones de hacerlo ya. La vorágine del 10% ha demostrado que la gente necesita lo que la gente necesita para vivir. Esto no es una pérdida cualquiera, esto es un momento en que la gente realmente no tiene con qué sobrevivir. Y bien sabemos que mientras estamos fortaleciendo la economía del país, o saliendo de una crisis, esto es una depresión, tanto una recesión, tanto como han habido recesiones en el país, todos sabemos que lo último que se recupera es el empleo. Hay gente que mañana o pasado en alguna de las comunas que están en transición va a recuperar, va a volver a abrir sus negocios. Para empezar, los va a abrir con menos personal, obvio, si hay menos clientela. Los restaurantes, no esto de los restaurantes que van a reabrir en determinadas condiciones, esas condiciones significan una pérdida de ingresos sustantiva. Porque donde antes había 20 clientes, ahora no pueden recibir más de 6 o 7. Y por lo tanto, como no van a subir muchas las cuentas, van a tener que trabajar con menos trabajadores. Y a medida que vayan mejorando, irán teniendo más trabajadores, o lo que es peor, como ha pasado en otras recesiones, se darán cuenta que con menos trabajadores pueden funcionar mejor, con más dinero. Entonces, eso nos plantea un problema importante de distribución del ingreso y nos plantea la necesidad de que lo público, lo estatal, tenga una fuerza mucho mayor y permita redistribuir por vía de autoridad, como es el rol de la política. Pero para redistribuir por vía de autoridad, que es el rol de la política, a los que tienen tenemos que garantizar lo que no se les va a quitar todo. Porque cuando alguien sale a decir que hay que hacer eso, en la mañana se levantan más temprano, se van a sus computadoras y empiezan a sacar la plata del país rápidamente, y eso es lo peor que nos podría pasar. Enseguida tenemos que ser capaces de enfrentarla. Por lo tanto, el tema del crecimiento, primero, del redespliegue del crecimiento, va unido a un tema de distribución del ingreso, necesariamente, porque apretarse el cinturón es algo que la gente no puede hacer ya. Ya no puede apretarse el cinturón si no hay para dónde apretarlo. Y por lo tanto, el costo, el pacto aquí, inicialmente por lo menos, es un pacto de estabilidad a cambio de disposición a entregar una parte de lo que se tiene. Si no, esto no va a caminar. En tercer lugar, tenemos un tema político. Nosotros tenemos que ser, a mi juicio, muy fuertes en esto. La salida de este punto, de esto, es un Estado más fuerte, y un Estado más fuerte significa política, no un Estado más grande necesariamente, no hay muchos recursos para eso, pero más fuerte, menos burocratizado y más claro, y con más capacidad de decisión. Pero eso no significa tampoco que tengamos que hacer pueda ser un Estado débil. Porque para dar garantía, para fortalecer la situación del país, nosotros tenemos que dar garantías de tranquilidad. Y yo creo que este es el problema más delicado. Este es el problema más delicado porque nos enfrenta con el problema real de la violencia. Fíjense ustedes que todas estas cosas empezaron a pasar antes de la pandemia. Antes de la pandemia salió aquella famosa encuesta que decía que el 36% de los jóvenes en Chile creían que la violencia conducía a buenos resultados, a conseguir cosas. Y hay una cantidad de jóvenes en este país que naturalmente quieren conseguir cosas, pues, quieren estar mejor. O por último, como dije antes, han disfrutado, como nunca habían disfrutado de sus vidas, el periodo del estallido social. Y tenían su lugar de encuentro, no solamente en la Plaza Italia, no en la Plaza de la Dignidad o en la Plaza Baquedano, como se llame, sino que en otras partes. Tenían su lugar donde reunirse. En la cisterna se reunían frente a una explanada a la cual llegaban los jóvenes, los niños de colegio, después de las 12 del día, decidieron estudiar más, y era el lugar donde se juntaban. Y quieren seguirse juntando ahí. Y eso, desgraciadamente, no puede ser aceptable.
Entonces, tenemos ahí un problema fuerte en materia de orden público y de defensa de los derechos humanos con una policía que ha demostrado ser mucho más ineficiente y más corrupta de lo que creíamos que era antes. Ahora, yo podría seguir toda la noche aquí diciendo otras cosas que necesitamos hacer, pero para eso necesitamos un acuerdo. Nosotros necesitamos tener un acuerdo nacional, necesitamos que la gente crea, contarle a la gente un discurso creíble. Un discurso creíble que venza al populismo y que venza también a una derecha completamente más sólida que antes, ¿eh? Porque a los que creen que la derecha está en el suelo, no, la derecha no está en el suelo. Piñera está en el suelo, que es otra cosa. Piñera está moribundo, pues si Piñera no consigue subir del 15% en las encuestas, un poquito más, un poquito menos, pero en su gabinete hay algunos que están algo más arriba. Ellos confían en una cierta unidad y nosotros estamos más desperdigados que nunca. Y por lo tanto, también una derecha que va a defender su privilegio. Esto, como decían los cubanos alguna vez, respecto de lo que había ocurrido en Chile con la Unidad Popular, cuyos 50 años celebramos próximamente, dijo, estos chilenos, esta burguesía chilena se faja y se pelea. Y lo que está empezando a pasar en el sur es complejo también, es complicado también. O sea, necesitamos de alguna manera garantía y también necesitamos seguridad y tenemos que ser capaces de dar seguridad en esta materia. Y por último tenemos que configurar, no por último, para terminar esta parte, tenemos que configurar una nueva constitución. Es interesante, estamos todos a favor de la nueva constitución. Estamos todos por una nueva constitución. Pero la verdad es que no nos hemos juntado ni siquiera a ratos a decir qué es lo que tiene que contener esta nueva constitución. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a decir respecto de los derechos ciudadanos? ¿Qué va a decir respecto de las obligaciones ciudadanas? ¿Qué va a decir respecto de la forma de gobierno? ¿Qué va a decir respecto de los tribunales de justicia? ¿Qué va a decir? No hay un proyecto, no hay una propuesta. No tenemos una propuesta. Y yo creo que eso es importante señalarlo porque naturalmente esta nueva constitución, de cualquiera que sea la manera en que se acuerde con la Asamblea Constituyente, porque va a haber Asamblea Constituyente, no sabemos cómo va a ser, la derecha está coaligándose casi entera en el rechazo. En ese sentido, a mí primero me golpeó un poco por la frase de Álvaro Elizalde cuando dijo que este gabinete, el gabinete del rechazo, claro que es eso, la derecha necesita aglutinarse. ¿Cómo no va a ser pobre desde el punto de vista de la coalición política, una que respecto a la instancia más importante de la vida nacional del próximo año, de qué tal libertad de acción? O este año, de qué tal libertad de acción. No, la derecha se está aglutinando para resistir lo que va a pasar, y eso tenemos que también ser capaces de contradecirlo, no solamente con discursos generales, sino con una reforma, con una propuesta constitucional que sea viable y aceptable para Chile y para mucha gente. Para lo cual, y termino con esto, nosotros necesitamos reconquistar el centro. La gran pregunta que todos se hacen es por qué si Piñera tiene el 12% en la última encuesta, ¿cuánto fue? Como el 12 o el 16, no sé. Nosotros tenemos el 11%. O sea, los fragmentos de la antigua nueva mayoría. En este caso falta la democracia cristiana, hay que agregarle la democracia cristiana un poco. Pero el PPD, el PS y el PR tenemos entre todos como el 11%. Tenemos menos que Piñera. Y eso, naturalmente, porque simplemente no tenemos el centro, hemos perdido el centro. Nos hemos ido corriendo igual, el mismo error que cometimos en la campaña presidencial, el mismo que lo hemos autocriticado, lo alcanzamos a autocriticar durante como 6 meses, y después empezamos a cometerlo de nuevo, es apartarnos profundamente del centro del país. Yo creo que este es un país de centro-izquierda. Pero no veo, yo creo que ese centro-izquierda va a votar, sí, va a votar a prueba. No va a votar jamás por mantener la constitución que tenemos, pues si la constitución que tenemos no la quiere. Además ya cumplió su objetivo, bueno, malo, regular o pésimo, ya lo cumplió, ya se terminó. Pero
pero sí necesariamente necesitamos mostrar una constitución distinta, no podemos simplemente rechazar la que hay. La gente va a votar el plebiscito y después va a enfrentar una elección de constituyentes dividida en 4 sectores y con un centro que no quiere casi nada con nosotros, que probablemente muchos de ellos voten por opciones populistas de izquierda o de derecha. A pesar de que el gran perdedor de la última encuesta ha sido Kast, ya un poquito, alguna cosa buena que pasa en ese sentido. Kast está más sepultado que otros. Entonces, esos son nuestros desafíos. Y yo creo que si nuestras fuerzas no son capaces de enfrentar esos desafíos, la verdad es que no hay muchas opciones más. No hay muchas más opciones. Y por lo tanto, el pronóstico que hizo decir tanto a quien fue tanto el otro día Alfredo Ibañán, como creo que fue la Jimena Rincón, entre Lavín y Lavín y Jadwe, yo voto en blanco. Una fuerza política como lo ha sido la nuestra votando en blanco es casi la mayor derrota posible. Así que yo sigo pensando y sigo planteando el tema del acuerdo nacional. ¿Con qué amplitud? Me preguntaban por ahí, las preguntas van a venir después, pero ya lo tomo, con toda la que sea posible, con toda la amplitud que sea posible. Yo siempre aprendí de chico, de un viejo maestro de la política que tuve, no era tan viejo, como 5 años mayor que yo, Marco Antonio Roca, que decía, mira, en política la resta y la división son operaciones aritméticas prohibidas. La política es cosa siempre de suma y multiplicación. Y el que quiera, el que se esté dispuesto a sumar a un acuerdo nacional de esa envergadura, yo lo traería sin ningún problema. Nosotros tenemos que ser capaces de formar una nueva mayoría nacional y no tenemos nueva mayoría, no tenemos concertación, no tenemos coalición, tenemos que ser capaces de formar una nueva, para lo cual nos queda poco tiempo. Eso es como el cómo salimos de esta, Claudio, no es fácil de contestar. Yo prefiero plantearlo en términos de desafío. Digo, salimos de esta con eso, con esto que yo digo. Si no salimos, también si no, y si no se acaba el mundo, porque no salgamos. Pues. Todo el mundo cree que la historia empezó con uno. No, esto le ha pasado a muchos otros países y han cambiado muchas veces para bien. Claro, 3 o 4 generaciones lo han pasado recontra mal, pero ha cambiado para bien. Yo no soy de, creo yo, mi discusión con Guido Girardi, que le encanta presentar el mundo de la nueva revolución industrial como un mundo en que los seres humanos van perdiendo cada vez más empleo a manos de las máquinas, todo lo demás. Yo le contesto, eso pasó en la primera y en la segunda, no veo por qué no va a pasar en la tercera. Y mira cómo es el mundo hoy día, si no es mejor que si el mundo de la segunda, digamos, si el mundo de las máquinas, de los telares no fue mejor que el mundo de los tejidos a mano. Pero una cantidad de tejedores que perdieron su empleo, pues, y se tuvieron que adaptar a la nueva realidad. Y ese mundo está cambiando. Y después el mundo de la electricidad y de las correas, de la correa transportadora y de la automatización, también perdió la pega un montón de gente, porque antes hacían las cosas de una por una ya a mano y de repente le empezó a hacer en serie. Pero el mundo que nació de ahí fue mucho mejor. Yo creo en un mundo mucho mejor. Pero creo que nos tocó un mundo de transición, y un mundo de transición siempre es difícil para lo que vive la transición. Los hijos, los nietos después encuentran que es estupendo el mundo que le legaron. Pero la generación que lo está pasando mal hoy día lo va a seguir pasando, va a seguir enfrentando dificultades. Eso es lo que nos pasa en la política también. Nos tocó enfrentar estas dificultades. Hay que poner el mayor empeño posible y tratar de que en este país haya un acuerdo que sin el cual nos vamos a hundir en la mediocridad por mucho tiempo. Don Claudio. Gracias, senador. Han llegado algunas preguntas, en alguna medida la contestaste ya, pero voy a tratar de resumir. Hay una pregunta que me parece interesante, en que alguien pregunta si es posible, así como se hizo cuando se derrotó la dictadura, una gran coalición, un gran acuerdo, llegar a un acuerdo aquí entre la centro derecha y la centro izquierda a fin de avanzar hacia el futuro, en definitiva, y salir de los problemas en que estamos inmersos. Otra pregunta
señala que cómo visualizas la incorporación de los jóvenes, no solamente al tema de la campaña de por el apruebo, sino que al proceso que viene más adelante, de modo de sentar, por así decirlo, de alguna manera, a los jóvenes en la mesa, sacarlos, entre comillas, de la calle y sentarlos en un proceso en el cual se institucionalice la participación de los jóvenes en política, en definitiva. También hay otra pregunta que es un poco distinta, que dice que respecto al impuesto a los más ricos, ¿cuál es la opinión suya si el 2,5% sí o no a las grandes impuestos? Ya. Y la última pregunta la voy a hacer yo. No me la pasé toda porque si no se me va a olvidar alguna. Entonces voy a Ya, contestar la primera, la algunas de las coalición que de centro izquierda y centro ahora y derecha. después tú me las reformulas, ¿te parece? De acuerdo. Bueno, mira, sobre el impuesto a los más ricos. Yo soy partidario de una reforma tributaria, de llegar a una reforma tributaria mucho más segmentada que la que tenemos hoy día. Si ustedes miran los tramos de ingreso para pagar impuestos se llegan como hasta como una renta mensual de unos 7 mil pesos mensuales, 7 millones de pesos. Y de ahí para arriba siguen con un escalonamiento muy bajo. Yo creo que este mundo conoció un sistema tributario mejor. Por lo tanto, lo que te voy a decir no es muy nuevo. En la mayor parte de los países desarrollados de hoy, allá por los años 70 u 80, sobre un marginal alto, imaginemos en Estados Unidos era 10 millones de dólares al año, pagaban más de un 80% de impuestos. Más de un 80% de impuestos sobre el marginal. O sea, que los jugadores de básquetbol y jugadores de fútbol que ganaban 14 millones, por los últimos 4 millones pagaban el 80%. Y eso nadie dijo que la economía se estaba arruinando por eso, que no se le estaban dando oportunidades a la gente, que aquí había que crear condiciones para que nadie se tomaba en ese tiempo la frase de Pinochet que hay que cuidar a los ricos. Yo soy partidario de una política tributaria así, porque como decía antes, yo no veo por qué va a pagar lo mismo, porque una empresa con 300 trabajadores va a pagar el mismo tributo que una empresa con 20.000. Yo soy partidario de eso y además soy partidario de una fuerte política de desmonopolización. ¿Cuántas AFP están pagando la gran mayoría de la AFP hoy día? O sea, del 10%. ¿Serán 3? O sea, hay algunas que modelo y algunas otras que pagan nada. Las otras que están pagando y eficientemente tienen una parte cada vez mayor del mercado. Y si la cosa sigue así en los próximos años, van a ser menos todavía. Hasta que van a haber 2 o 3. Así como hay supermercados. Pues dijeron, el otro día me llamaron muy preocupados y tuve que atenderlos todavía los trabajadores del Unimark de Arica. Yo no tenía idea que estaban en huelga. No es que en Arica hay Jumbo y hay Líder. Yo no tenía que el Unimark estaba en huelga. Seguramente los vecinos del barrio saben que estaba en huelga. Porque la concentración de la monopolización de las empresas y la falta de competencia, la falta de reglas claras de competencia es otro trauma de nuestra economía. Dicho sea lo que... pero yo esas cosas yo las haría, como dijo ayer nuestro presidente Lago, de manera gradual. Porque hoy día lo único que sacaríamos sería ahuyentar al capital que se está quedando en Chile y mandarlo para afuera. Yo soy partidario, por lo tanto, del 2,5, pero primero, ahora yo, si lo que ha insinuado alguien por ahí funciona, y alguien dice, mira, vamos a hacer la reforma previsional, en serio, y por lo tanto el Estado va a poner plata para las pensiones, pues ahí ahí si yo estoy disponible para eso, yo estoy dispuesto a hacerlo. Pero hacerlo así, pues nada más que porque le tengo pica, o porque me caen mal los gallos, o porque hay que sacarle plata, no. Creo que perderíamos dinero. Yo soy partidario de hacerlo, pero hacerlo una reforma tributaria en serio y completa. Esa era una pregunta. Sí, otra pregunta es... ¿sí? La posibilidad de una coalición de centro-derecha, centro-izquierda a fin de salir de la crisis. Yo creía en eso porque tenía un aliado en esto llamado Mario Desbordes, con el cual firmamos un documento con un acuerdo nacional que por lo menos sirvió para que después se sentaran a conversar, aunque fuera por un acuerdo coyuntural. Pero es un buen documento, vale la pena leerlo. Pero desgraciadamente se supone que esos sectores de centro izquierda también tienen que hacer alguna disposición a hacerlo.
De lo contrario, yo creo que es muy difícil lograrlo. Lo que ha pasado en los últimos meses en Renovación Nacional no hablo de la UDI porque no tiene mucho sentido, pero en Renovación Nacional y en Evópolis es bien notable, se han ido corriendo, o sea, hoy día yo creo que no queda nadie en Evópolis por el apruebo. Eran mayoritariamente a favor del apruebo. Ahora tienen su principal ministro, el ministro de Hacienda, y al otro lo tienen la Secretaría General de la Presidencia, no, el otro liberal, el otro de Renovación Nacional, Monkeberg, está ahí, y son los que, aunque se podría haber pensado en alguna alianza. Dijimos decir, cuando Monkeberg llegó al gabinete, que llegó en los días del acuerdo del IFE, nuestra misma gente estaba bastante entusiasmada con la forma en que trataban con él, trataban mucho mejor que lo que trataban con el ministro de Hacienda, con el ministro del Interior. Sin embargo, hoy día está en la operación rechazo más bien. Así que yo creo que es posible, sí, yo no descarto nunca eso, no hay que descartar nunca nada. Lo único que no aceptaría serían fascistas en una coalición. O golpistas de cualquier índole, Pues yo creo una coalición democrática. Los mínimos son eso. Además, eso está en el documento mío con Desbordes. Una clara afirmación democrática, una ruptura con la violencia, una economía con una mucho mayor conducción del Estado y una distribución del ingreso que realmente sea desbalanceada en favor de los sectores más pobres. Eso, el que esté dispuesto a aceptar esos 4 conceptos, yo creo que a mí me cabe en cualquier coalición. Y otra pregunta que era respecto a cómo seducir a los jóvenes en estos procesos. ¿Cuál sería el discurso? Mira, yo les daría... Somos todos mayorcitos los que estamos acá. Yo les daría cada vez más participación a los jóvenes. Cada vez más. Yo te digo, por lo menos las experiencias mías son microexperiencias, si se quiere. Yo tengo un grupo interesante que se llama el Foro de Política Exterior. El Foro de Política Exterior, yo digo, más de 100, empezamos entre Carlos Minami y yo y unas 8 personas más. Hoy día tiene como 120. Hay una cantidad de mujeres que yo no conocía y de jóvenes que tampoco conocía. A los jóvenes que vienen entre paréntesis de Revolución Democrática, llegó uno muy simpático, que enemigo llegó porque no le gustaba, porque estaba en contra del ¿cómo se llama?, del TPP. Se ha hecho famoso como el principal enemigo del TPP. Hoy día el secretario ejecutivo del grupo y lo hace estupendo, lo hace regio. No hemos hablado últimamente del TPP, pero realmente si tú les das la oportunidad, yo creo que la gente vale la pena. Yo soy bastante optimista respecto a eso. Los jóvenes que se han metido en la política, en serio, yo creo que se puede trabajar muy bien con ellos. Yo francamente me siento a veces más cerca de ellos que de algunos compañeros de los partidos nuestros. Así que los jóvenes pero dale responsabilidad. No los senté en la fila de atrás. No los pongas a aprender. Sino que deja que hagan su propia cosa también. Pues, yo soy muy partidario de meter jóvenes, pero no de dejar que se metan. Dejar que se metan. ¿No? Porque si ya los metes tú, ya no, una cosa pierde un poco sentido. No, vamos, la última pregunta antes de pasar a la... Respecto a los liderazgos. Sí, eso sí. Mira, nosotros tuvimos un presidente llamado Patricio Aylwin. Oye, cuando votamos por él, mucha gente, algunos compañeros socialistas acuñaron un eslogan. ¿Ustedes se acuerdan del eslogan del no? Sin odio, sin rencores, vota no. Esto decían los socialistas, decían, sin odio, sin rencores, sin asco, vota Aylwin. Mira que terminamos participando, que debe ser un prócer nuestro. ¿Para qué hablas de don Eduardo Frei? Don Eduardo Frei en su segunda campaña, que hablaba mucho más que en la primera, y sin embargo en la primera lo elegimos. ¿Dónde están los líderes ahí? ¿Qué liderazgos individuales nos llevaron a esta victoria? Lo que nos llevaron a esta victoria es que convencimos entre todos a la gente, que había núcleo básico había aquello que Lenin llamaba el núcleo básico de dirección. Había un montón de gente convencida transversalmente que las cosas había que hacerlas de determinada manera. ¿Y quiénes fueron los líderes de la época? Los que inventaron eso, que ni siquiera están probablemente considerados.
Nuestro tercer gobierno tuvo un líder, eso sí era un líder, que tenía rostro y figura, efectuó bastante oposición por otro lado, esos comunes los líderes, era Ricardo Lagos, pero era un hombre institucional por sobre todas las cosas. Pero por sobre todas las cosas, si realmente, a veces cuando uno trabajaba con Lagos, creía que tenía un manual de manejo de la República y lo aplicaba en cada caso, con respeto por todo el mundo, con respeto para los partidos, para todo lo demás. Después, en realidad, creo yo, esto es mi opinión, no puede estar discutir, carentes de la política, carentes que cada vez más de línea política, recurrimos a un liderazgo carismático como no ha ocurrido casi nunca en la historia de Chile. Yo, por lo menos, que he estudiado mucho la historia de Chile, no creo que exista el nivel de liderazgo carismático que tuvimos en Michelle Bachelet. Esa es la realidad. Ahora, eso fue bueno, fue malo, cada uno tiene su juicio. Lo que yo les puedo decir es que yo me convencí de esto muy temprano, cuando yo era vicepresidente de la República, y como vicepresidente de la República me tocó ir a Rancagua a las festividades del 1 y 2 de octubre, que era el estadio Rancagua, y cuando volví me preguntó el presidente Lagos cómo te fue, y yo le dije, mire, presidente, me fue recontra y me aplaudieron alto, me le digo que no. Pero su ministra de Defensa, presidente, es otra cosa. Eso es otra cosa. Y con ese liderazgo carismático sobrevivimos todos estos años, la verdad. Yo no creo que haya hecho toda la cosa muy bien. Pero esto no se hace con un liderazgo carismático. Esto no tiene la institucionalidad necesaria. Porque lo que tuvo ese liderazgo carismático y también el del Lagos y los otros fue una estructura política a toda prueba. Y cuando esa estructura política se rompió fue cuando se terminaron las cosas. Cuando de alguna manera los dirigentes políticos empezaron a ser dirigentes de base, más preocupados no digo que era, no, actuar como si fueran dirigentes de base, más preocupados de hacer exactamente lo que escuchaban en la calle que hacer lo que ellos creían que era necesario. No tenían proyecto propio. Yo creo que nuestros dirigentes no tienen proyecto propio. No hacen encuestas, pero miran las redes sociales, que es más o menos lo mismo. Y pueden llegar en la mañana con una opinión y en la tarde con otra. Así que yo creo que el liderazgo, no, la verdad es que no creo que esta cosa sea el liderazgo, esta cosa es de grupo, esta cosa es colectiva. Y eso es lo bonito que tiene, a mí siempre me gustó la política como algo colectivo. Senador, voy a hacer una pregunta antes de entrar a las intervenciones. Yo hice un experimento social, como se dice. Puse en Facebook, en algunas redes, la convocatoria de esta reunión. No le voy a decir, senador, algunas cosas terribles que decían respecto a ni siquiera se dan el trabajo de concurrir a escucharlo. Y algunas de ellas me llegaban a mí. O sea, también me insultaban a mí por invitarlo a usted. Entonces, ahora, la verdad es que eso a mí no yo me pongo nervioso cuando no me insultan, porque ahí pienso que puedo estar equivocado. Pero de lo más suave que dicen, para descalificar este tipo de conversaciones, en la cual participan gente que ha hecho un gran aporte a este país, a mi juicio, y de mucha experiencia, absolutamente vigente desde mi punto de vista, es que somos, dicen, el partido del orden. Y eso lo repiten casi como un dogma, de la cual usted debe ser el presidente o vicepresidente de ese partido. ¿No? Nosotros somos militantes más anónimos. Si existe ese partido del orden, ¿significa que existe un partido del desorden? Yo no creo que exista un partido del desorden, en realidad. Yeah. Yo creo que un partido del orden se califica a algunos que hemos tenido, de repente que sí, que creemos. Yo creo que el orden público y la seguridad pública es un bien social al cual la gente tiene derecho, como la salud, la educación, la vivienda, el transporte público, que yo creo que todos deberían ser de cargo del Estado, en realidad. Yo soy un socialdemócrata. Yo soy socialista y creo que realmente la gestión de los bienes principales que la gente requiere debe ser tarea del Estado. Y lo que más me carga de la Constitución, curiosamente, el capítulo sobre las garantías constitucionales, que después de garantizar esos derechos, garantice el derecho a poseerlos, el párrafo siguiente, el derecho a poseerlos privadamente. O sea, después del derecho a la educación, dice que todo el mundo tiene derecho a volver su propia escuela. Y después del derecho a la salud, dice que la salud tiene que ser gestionada pública y privada, etc.
No, yo creo en los bienes públicos. Los bienes públicos se gestionan bajo la dirección del Estado. Yo creo en eso, pero creo que la seguridad pública es uno de esos bienes. Es uno de esos bienes. Y eso se ve cotidianamente. Ahora, lo que yo sí creo es que este era un caballo más fácil de defender cuando la gente no se había dado cuenta todavía de las carencias tremendas que tiene nuestro sistema de seguridad pública. Y lo que yo he hecho en este gobierno, sobre todo en este periodo, es trabajar mucho en eso, con otros senadores. Ahora, claro, cuando uno trabaja con otros senadores en algunas cosas, necesariamente de pronto llega algún proyecto que a algunos no les gusta. Pero hay que ser consistente en eso. Nosotros, yo aprobé, por ejemplo, normas relacionadas con las barricadas, porque me parece que nadie tiene derecho a impedirle el paso a alguien por la calle. A lo mejor influyó porque vi cómo le pegaron a un cabro que llevaba una de estas mochilas con comida y que trató de pasar en bicicleta por una de las barricadas, para ir a dejar la comida con que se estaba ganando la vida y le sacaron la cresta. A lo mejor me había pasado eso el día antes, que lo que pasó el día antes, ¿no? Pero yo creo que realmente todo el mundo tiene derecho a que no lo traten mal en la sociedad. Yo creo que todo el mundo tiene derecho a ser tratado bien en la sociedad, a ser tratado normalmente. Y eso, claro, es parte probablemente de los que creen que solamente ellos mismos merecen un trato igualitario. Y en cuanto a los ataques personales, yo tengo esa cosa que uno pone en su sitio para el WhatsApp. En los WhatsApp, debajo de mi WhatsApp dice: si son malas noticias, olvídame. O sea, yo no veo las redes sociales, no tengo recuerdo, yo no sé cómo se entra al Twitter. A veces me los manda mi gente, algunos me mandan algunos para que yo los vea. No me preocupo de eso. Además creo que realmente están altamente sobrevaloradas las redes sociales. Desgraciadamente para algunos de nuestros dirigentes, buenos amigos míos, son el principal fenómeno, el principal fuente de su inspiración para lo que tienen que hacer. Muchas gracias, José Miguel. Vamos ahora a iniciar la ronda de intervenciones. 2 minutos. El primero que pida la palabra es Manuel Acevedo. Manuel, activa tu micrófono. Micrófono. ¿Sí se escucha? Sí. Bueno, en primer lugar, senador, muchas gracias y realmente fue una gran intervención suya. Yo estuve tomando nota de todos los aportes, de todas las propuestas que usted hace. Realmente comparto la mayoría de ellas, pero esencialmente hay 2 cosas que quisiera no discrepar, sino que quisiera su ampliación o aclaración. Una se refiere al tema del gran acuerdo nacional. Aquí hay que decir que en realidad hablar de izquierda y de derecha es una cosa media complicada, ¿no? Y usted habló de que el acuerdo debería ser entre la izquierda y la centroizquierda, o algo parecido. Sí. En realidad deja fuera a la derecha. Y tampoco sabemos qué es lo que es la derecha, y tampoco lo que es la izquierda. Porque, por ejemplo, la calle Pou, ¿podremos ubicarlo en la derecha que usted está hablando y quedaría fuera de cualquier acuerdo nacional si fuese chileno? O la señora Kirchner, ¿la podríamos considerar de izquierda y por lo tanto ser parte de un gran acuerdo nacional cuando ella ha sido esencialmente intolerante con cualquier idea, con cualquier acuerdo? Entonces, esa es una de las aclaraciones, ampliaciones, no es que esté discutiendo con usted. Y lo otro, y respecto al acuerdo nacional, quiero decirle que esta participación que usted hace, gracias a Claudio y a otros muchachos chillanejos, en realidad es un gran ejemplo de acuerdo. Esto es transversal y tolerante. Y aquí hay, desde el punto de vista político y religioso y agnósticos, de todos los sectores. Y esto es extremadamente importante, senador. Creo que Chillán nuevamente está dando la punta. Quiero recordarle que en Chillán fue el primer lugar en el país donde la alcaldía hizo un acuerdo que dio origen a lo que después fue la Unidad Popular en los años 72 o 71. Y la segunda cosa es respecto del sacrificio. Yo estoy de acuerdo con usted que las empresas van a tener que llevarse la mayor carga
del aporte, porque para ellos, para muchos de ellos, sobre todo para las grandes, no va a ser sacrificio. Pero creo sí que usted está obviando que la clase media chilena y la clase media alta chilena, que el neoliberalismo la transformó en muy poderosa desde el punto de vista del consumo de bienes a través del endeudamiento, es una clase que no, es un sector social extremadamente importante en magnitud, que no está dispuesto a ceder nada, y creo que puede ser el gran problema y el gran enemigo de cualquier acuerdo económico y social que el país requiere. Muchas gracias, Claudio, muchas gracias, senador. Felicitaciones, senador. Le digo, estoy hablando desde Argentina, hay 3 o 4 chilenejos argentinos que estamos ahí escuchándolo. Muchas gracias, gracias. ¿Alguien más? ¿Quién más? ¿La palabra? ¿Quién le pidió la palabra? Carlos, activa tu micrófono, diputado. Diputado, el micrófono. Activa el micrófono. Es que falta el ayudante. Apretando la barra de espaciadora del teclado. Sí, no, sí. No. Hay un microfonito ahí que hay que abrirlo. Micrófono que tiene que ponerse verde en lugar de rojo. O blanco en lugar de rojo. No te veo. Ahí está. Gracias. No, muy breve, José Miguel, siempre es grato escucharte. Y bueno, y tú sabes que compartimos todo el tiempo en el Parlamento. No puedo estar más de acuerdo con todo lo que tú has señalado. Solo para no extenderme más, y como creo que es un tema muy importante, como tú lo señalas, el tema de la seguridad, en ese sentido, mi preocupación que en todas estas movilizaciones que han habido, especialmente tan violentas, el efecto del narcotráfico. Pregunta que ya te lo he hecho más de alguna vez, pero quiero escucharla nuevamente. Gracias, José Miguel. Gracias, me interesa mucho eso. ¿Quién me ha pedido la palabra? No. Álvaro tiene la palabra. Desactiva el micrófono. ¿Escuchamos primero la respuesta a la pregunta anterior? No sé. No, termina. A lo mejor se la podrías dar tú, pero yo voy a decir por qué, pues. No, buenas noches, senador. Un gusto oírlo siempre. Y como el diputado también coincido con todos sus planteamientos. Pero tengo una interrogante que me temo se puede convertir en un dilema, ¿no? Y es esta. Un acuerdo nacional a estas alturas se va a enfrentar inevitablemente con la realidad electoral del próximo año. De modo que pensar en un acuerdo nacional, y cuando digo nacional, quiero decir efectivamente nacional, es decir, que no solamente abarque a la izquierda, porque entonces eso ya está más o menos instalado en tanto oposición en este instante al actual gobierno, y no significaría más que el apoyo a alguien como, digamos, el alcalde Jadwe. Digamos, ¿no? No necesariamente él, pero eventualmente, puesto que es el candidato que está en este instante disponible. Entonces, un acuerdo nacional, algo que vaya un poco más allá de la izquierda y, como usted mismo decía, que los abarque a todos los que estén dispuestos a cumplir las condiciones que usted mismo diseñó y expuso. Sin embargo, eso va a chocar con la realidad electoral, porque si el acuerdo nacional quiere mantenerse efectivamente, debería ser también un acuerdo electoral. Lo que significaría, digamos, para abreviar, quizás una elección con un solo candidato, o una elección con un candidato y, digamos, algún recalcitrante de derecha por un lado y quizás algún recalcitrante de izquierda, en fin. Pero exigiría una expresión electoral para que pudiera mantenerse en el tiempo. Si no, me parece, espero oír su opinión, si no me parece, se trataría de un acuerdo nacional para mantener vivo al gobierno del presidente Piñera, de modo que durante su mandato comiencen a ejecutarse algunas de las cosas necesarias que usted mismo planteó, en tanto paralelamente se va a producir un enfrentamiento electoral que, a menos que cambien las condiciones actuales, inevitablemente va a llevar a una elección entre alguien tipo Jadwe y alguien tipo Lavín.
No sé. Y quiero decir que lo más probable es que sea Lavín y Jadwe, ¿no? Entonces, eso nos remite nuevamente a algo que usted mismo planteó y que ha estado presente a lo largo de la discusión. Alguien ya se lo preguntó antes, ¿no? Porque los que tenemos la edad que nosotros tenemos, por lo menos usted y yo, senador, sabemos lo que significa un enfrentamiento, incluso electoral, manejado por los extremos. ¿A dónde conduce? ¿No? Los que vivimos tenemos recuerdos vividos, no transmitidos, de la realidad de los años 70 en nuestro país, sabemos lo que eso significa. Eso es lo que hay que evitar. De modo que pareciera que no queda más remedio que buscar ese gran acuerdo del centro, revivir al centro, que se está languideciendo. Bueno, habrá que hacer un esfuerzo mayor tal vez. Si el ex diputado Desbordes es hoy día ministro, pensar que va a dejar de ser ministro en algún momento, es decir, buscar formas de diálogos con quienes pueden conformar finalmente ese acuerdo de centro, que incluye al centro izquierdo y a la centro derecha, de modo de evitar que lleguemos, aún con un acuerdo nacional, a una confrontación electoral de extremos. Esa es mi interrogante, que puede ser un dilema. Gracias, senador, y gracias, Claudio. Claudio, ¿me puedes dar la palabra, Claudio? Sí, cómo no. Sí, Nelson. sí. Hola, hola. Muy buenas noches a todos y me siento muy grato en compañía de ustedes porque estamos hablando, digamos, de alta política. Me preocupa lo siguiente. Acuerdo nacional no es equivalente a acuerdo electoral, porque acuerdo nacional implica necesariamente una idea de país. O sea, ¿qué es lo que vamos, si hacemos un acuerdo, tiene que tener un fundamento, un sustrato? Y me voy a referir solamente a dos cosas. El acuerdo electoral, para mí, aunque es secundario, no deja de ser importante. Pero algo hay que ofrecer y en algo hay que ponerse de acuerdo primero. Y me voy a referir, por ejemplo, ya que el senador habló de Estado fuerte, yo quiero hablar de tamaño del Estado. No es que lo quiera achicar, sino que simplemente creo que hay que racionalizarlo. No puede continuar, ni le podemos ofrecer a nadie un Estado nuevamente convertido en botín. El Estado no es una agencia de empleos. A mí, por razones gremiales y empresariales, me ha tocado conversar mucho con funcionarios del Estado y veo asesores con ayudantes de asesores y asesores de los ayudantes de los asesores. Me parece que el Estado chileno no resiste más el modelo en el que está funcionando. Esto tiene que ser, digamos, tiene que haber una correlación entre las necesidades que tiene el país en su conjunto y lo que es el tamaño del Estado. Un ejemplo, para no aburrirles. En una municipalidad asumió un alcalde con 80 funcionarios en un DAEM y con, por ejemplo, 10.000 alumnos. Y cuando él se fue, quedaron 180 funcionarios, y no estoy pensando en los profesores, y 5.000 alumnos. Trato de hacer lo más gráfico posible. En segundo lugar, como también dijo el senador que la empresa privada tenía que ser, en cierta medida, parte responsable de la recuperación de este país, yo ahora voy a hablar como empresario. Este país no resiste más las integraciones verticales, el uso de información privilegiada, el abuso de posiciones dominantes, la monopolización de los mercados que expulsan a las pymes de su fuente de trabajo. Y por último, para no aburrirles, no podemos seguir con una banca que en realidad juega a ser prestamista, porque las tasas de interés que van para las grandes empresas, ¿cierto?, es 10 veces inferior a las tasas de interés que van para las pymes. Y las pymes damos el 60% del trabajo que se genera en Chile. Eso, senador. ¿Alguien más desea preguntar? Hay una pregunta, senador, antes de
darte la palabra es que si este viaje al centro, por así decirlo, puede significar eventualmente en el caso de suyo en particular y de muchos de nosotros, una división del Partido Socialista. El micrófono. Activa el micrófono, José Miguel. Tienes que activar el micrófono, José Miguel. Cierto orden, Ahí pero sí, la verdad ya. es que lo primero que quiero decir respecto del acuerdo nacional es que no es necesariamente una coalición política para gobernar. O sea, de hecho yo mencioné aquí los pactos de la Moncloa, son los pactos, ¿no? Uno era para el saneamiento económico y otro saneamiento político. La primero era un pacto económico, de cosas que se iban a hacer. Y después, y además había un pacto de reformas jurídicas que iban a permitir constituir la democracia de mejor manera. Después de eso se fueron a las elecciones. O sea, el presidente del gobierno era Adolfo Suárez. Y no dijo, y ahora mi vicepresidente va a ser Felipe González. No dijo. Cada uno fue a las elecciones. Pero en los acuerdos de los asuntos básicos tenían un acuerdo. O sea, los pactos no son necesariamente coaliciones políticas para gobernar, para electorales, pero son puntos de acuerdo en los cuales todo el mundo va a estar más o menos, va a estar de acuerdo, perdón, y los va a promover. Yo creo que nosotros tuvimos ese acuerdo el año 90, el año 89. Claro, algunas cosas se plasmaron ahí en una reforma constitucional que pudo ser mejor, Yo creo que siempre he pensado que puede ser mejor, claro, nadie en general después de la batalla, pero en fin. Pues creo que la derecha estaba dispuesta a conceder más todavía, porque todo el mundo partía de la base que había que volver a la democracia. Y todo, o sea, porque unos partían de la base que había que volver a la democracia y otros tenían la idea, no lo digamos, no hay que decirlo, hay que decirlo que es así, de que no era necesario o no era posible introducir demasiados cambios de fondo en un sistema económico que recién se recuperaba después de la gran crisis del 82 hasta el 84, que es la realidad. Es un país que estaba empezando a recuperarse y se había recuperado alguna vez con algunas prácticas bastante especiales. Entonces, yo creo que ese pacto existió, ahora no está escrito en ninguna parte, Nosotros seguimos una línea bastante fuerte, creciente, en materia de derechos humanos. Fuerte. Finalmente terminó con mucha gente en la cárcel, todavía está Punta Peuco y todo lo demás. Pero no condenamos a nadie por haber formado parte del régimen militar. Nadie fue castigado por haber sido jefe, intendente o alguna cosa del régimen militar. ¿A dónde está escrito eso? No está escrito en ninguna parte. Yo creo que fue parte esencial del pacto. Yo realmente creo que fue parte esencial del pacto y costó mucho forjarlo, hasta el punto que ellos no se olviden que quien visitaba asiduamente a Manuel Contreras en el regimiento en que estaba resistiendo, 4 años después, era el actual ministro del Interior, pues. O sea, no fue fácil forjar ese pacto, pero realmente se forjó. Y de alguna manera se sigue aceptando a pesar de que vienen todavía algunas cuestiones respecto de él. Por lo tanto, yo creo que un acuerdo nacional es un acuerdo fundamentalmente, es un acuerdo entre actores políticos que no necesariamente van a ir todos a gobernar juntos. Yo sí aspiro a eso, con fuerzas también de derecha democrática, pero aspiro a gobernar en una coalición de izquierda, de centro-izquierda. Ahora, eso es la única forma de responder un poco a la última parte de lo de Álvaro Yonche. ¿Cómo contestaría yo la pregunta de Alfredo Yuañán? Mira, no sé cómo la contestaría, realmente. Lo único que digo, trataría de no votar, de tener mi propia opción. Pero yo también, para decirle de todo corazón, y yo recuerdo a mi amigo Calqui Glauser. ¿Alguno de ustedes conoció a Calqui Glauser? Calqui Glauser era el ideólogo del MAPU más de izquierda. Y una vez yo me lo encontré en Europa, se murió pocos años después, desgraciadamente, cuando había entrado a la socialdemocracia sueca, porque él era asilado en Suecia. Y dije, Calqui, pero te fuiste. Para nosotros en esa época todavía la socialdemocracia era una cosa bastante horrible. Calqui, le dije, te fuiste a la socialdemocracia. Me dijo, mira, descubrí
que prefiero ser la izquierda en un régimen que tolera la disidencia y no la derecha en un régimen que no la tolera. Y yo creo que las palabras bien claras. A mí me asusta, ¿sabes? Lo digo con franca. Me preocupa. Esta mañana, mira, estuvo, y yo lo vi 40 minutos, porque los matinales hoy día son tales que para participar supuestamente, finalmente me salí en un matinal, uno tiene que esperar que Lavín termine de hablar 40 minutos o que Jadwe termine de hablar 40 minutos, para que le den 3. Para que te den 3 o 4 y te interrumpan, necesitas pasar por ahí. Cuando empezó a defender a su partido fue una cosa tremenda. Ellos estuvieron en contra del plebiscito porque sabían a quién le iba a conducir este plebiscito. Y le está dando la razón. Por lo tanto, el único error puede haber sido, supongo, haber votado a favor porque votaron por el no, pues. Y no concurrieron al acuerdo del plebiscito porque sabían que la derecha, en el fondo, iba a terminar. Es decir, todas las cosas, toda la historia les ha dado la razón siempre. Y ni una sola concesión, absolutamente ninguna concesión respecto de errores gravísimos que pueden haber cometido. A mí me preocupa eso. Me preocupa también Lavín porque creo que nunca ha pesado más en ninguna parte que en la municipalidad más rica del país, la más rica. Donde se oye, si yo fuera alcalde de Zúrich, también estaría rehén, pues no tendría mucho problema. El problema es el alcalde de La Pintana, pues. Ese es el problema. O sea, claro, y eso, claro, a veces le favorece mucho cuando a Sadi Melo le empezaron a quemar la comuna del Bosque, porque por el reparto de cajas familiares. Entonces, ¿a quién recurrió? A Lavín, que fue y le regaló cajas familiares, pues. Entonces yo, la verdad, tampoco me da ninguna fe a mí el señor Lavín. Entonces, la verdad es que la disyuntiva es francamente, como decía mi padre, cuando uno le daba elecciones así, decía, a mí no me podés hacer elegir entre el crimen y el simple delito, pues. Yo soy un abogado que creo en la ley, decía. Entonces, es cierto, tú no le puedes, no pueden, yo no estaría disponible para elegir entre un mal menor y entre Lavín y Jadwe. Creo que sería un desastre nacional, cualquiera de los dos. Pero en fin. Pero yo repito, el acuerdo es transversal en el sentido de los conceptos que están incluidos en él, no necesariamente de los que van a gobernar. Las coaliciones nacen de eso. Y por eso que en algunos países que realmente no tienen grandes dudas respecto de hacia dónde quieren conducir su país, a veces se forman y se deforman coaliciones en la parte electoral. Y de pronto unos entran al gobierno y otros salen del gobierno, pero mantienen un consenso bastante fundamental respecto de lo que quieren hacer. Ese intento de pacto existió ahora en España. No se logró fundamentalmente porque los partidos de centro-derecha no quisieron entrar a él, pero se podría haber logrado porque también el país estaba en una situación lo suficientemente grave como para alcanzarlo. Entonces, ahora, respecto de Uruguay, Manuel, yo siempre dije que yo conocí mucho al señor Badge, que fue presidente de Uruguay, ¿no? Que era conservador, era del Colorado. Yo decía que en Chile habría sido como el PPD, más o menos, Manuel. El señor Badge, porque en realidad la política uruguaya corría al centro hacia la izquierda, esa es la verdad. Los políticos de derecha son más bien del centro, y los políticos de izquierda se mantienen siendo de centro-izquierda, que es lo que ha permitido la sobrevivencia y el éxito de ese país, que sin duda ha tenido un gran éxito hasta los últimos años. Y realmente las crisis nunca llegan a ser crisis sobre la base de un consenso básico, un básico consenso nacional. Ahora, eso no se nota en las elecciones, que la gente se grita cosas y se apuñala, ese tipo de cosas, como en toda democracia, pero sí creo que se demuestra en la cotidianidad de un país que va adelante, pues. Que va adelante, ha tenido experiencias de izquierda, de derecha, de centro, sin modificar demasiado la estructura básica de su economía. Entonces yo creo mucho en eso. Ahora, quiero decir dos cosas respecto de las empresas que alguien mencionaba. Sí, yo creo que es cierto que hay una clase media que siente que se ha ganado las cosas que tiene con su esfuerzo. Y es verdad, no es una clase media tributaria del gobierno, pero mientras menos la molesta el gobierno es mejor. ¿Cuál se ocurre con la clase media? Ha sido la más perjudicada en esta crisis precisamente por lo mismo, porque siempre nos acordamos de los sectores más pobres y del sector más, de cuidar a los extremos y no de cuidar al medio.
y creo que ha sido la gran perjudicada de esta pandemia. Eso es una realidad, pero a ese sector tú garantízale que va a tener, o sea, si tú eres capaz de mostrarle, primero, y por eso vuelvo al tema de la seguridad, yo más que un problema de seguridad pública, como me preguntaban adelante, yo soy de partido de las certezas. Yo creo que uno tiene que darle a la gente reglas, cosas claras y certezas respecto de cómo van a hacer las cosas y qué cosas no se van a hacer. Si uno consigue eso, naturalmente no va a tener problemas. Si los sectores medios no son sectores que quieren que uno le jure amor eterno a una determinada camiseta o algo por el estilo, sino que le dé garantías de que va a progresar y que va a poder progresar. Y eso es lo que no le hemos estado dando últimamente ninguno de nosotros. Y por eso sus alienaciones, a veces, y por eso probablemente algunas veces votan por ¿cómo se llama? Por algún partido de centro-centro, algún populista de eso, porque andan buscando estabilidad. La gente que salió de la pobreza en este país quiere que uno le asegure algo. Primero, trabajo estable, segundo, progreso, y tercero, salud, vivienda, educación, seguridad pública, pensiones. Eso es lo que la gente pide, no está pidiendo ningún planteamiento doctrinario. Y yo creo que hay que ofrecer, hay que sí prometer esas cosas. Y respecto de lo que decía, sin embargo, de lo que decía el señor, el que no sé cuál fue el que habló de este tema, yo sí creo que un tema básico es el que planteó, él lo graficó en el escándalo más grande. El crédito a un rico, a una gran empresa le cuesta 5 o 6 veces menos que a una pequeña empresa. Nosotros tenemos que democratizar. La democracia económica es fundamental. La democracia exige democratizar la economía. La igualdad de oportunidades exige desmonopolizar, darle oportunidades a todos, que el crédito sea igual, pero no digo que sea mejor para uno, ni siquiera eso, que sea igual para todos. Eso está, si tú te acuerdas, Álvaro, está en el programa que yo hice para una frustrada campaña presidencial hace pocos años atrás, en que el tema de la desmonopolización es un tema central. Eso es democracia, eso no es socialismo. Eso es democracia. Oye, si hoy día tuviéramos todavía, no es que me ponga nostálgico, pero el año 70, cuando yo estaba estudiando en Estados Unidos, mira que hace tipo 70, había una compañía de teléfono que era espectacular. La American Telephone and Telegraph era tan buena que cuando yo me cambié de casa, me pusieron un teléfono en las dos casas para que no fuera a perder las llamadas durante el traslado. En esa época no había celular y no había ninguna de estas cosas. Era maravillosa. Bueno, un juez ordenó desconcentrarla y la dividió en 7 compañías distintas. Pues. ¿Ustedes no creen que habría que hacer lo mismo ahora con Google, con Amazon, con todas estas que realmente están apoderando nuevamente de la economía mundial? Apoderando la economía mundial. Por favor, busquen en internet los cuadros acerca de cuántas empresas ha comprado Google durante el último año. ¿Cuántas empresas pequeñas? O sea, la concentración de la riqueza es un problema que tenemos en la economía, porque finalmente terminan por fijar los precios. Por fijar los precios y las reglas con las cuales se trabaja. Y ojo, como alguien preguntó de los jóvenes, nuestros jóvenes que son buscadores de la libertad y todo, admiran a esa gente. ¿Cómo van a admirar a esa gente? ¿Cómo van a admirar a un señor que declara el otro día que se ganó 13.000 millones de dólares en un día? En un día. Más que todo lo que ha costado la pandemia en Chile, pues la ganó en un día. Entonces, yo creo que realmente tenemos un problema de concentración económica que el cual este país no va a poder sobrevivir. ¿Saben por qué? Porque además, después de que se apoderan de gran parte del mercado, la venden, pues. ¿O de quién es Provida? ¿De quién es Provida? Provida es una empresa norteamericana. Es de MetLife, que tiene más del 90% de la propiedad de Provida. Y MetLife es una de las grandes aseguradoras de este mundo, claro. Pero Provida empezó siendo de grupos privados que se la vendieron a los otros. Entonces el tema, sí, yo pienso que el tema de la monopolización y de la desconcentración de la producción en Chile es fundamental si vamos a crecer. Si se quiere crecer, eso es absolutamente central.
Ahora, sobre el narco, yo me reía con Álvaro porque en la OEA hicimos un informe sobre el tema del narcotráfico, del cual él fue uno de los dos autores finales del texto. Y realmente es un estudio interesante sobre cómo funciona el narco. Yo quiero solamente, como tenemos poco tiempo, decir algo. Primero, yo creo que este es un problema en Chile, uno de los primeros problemas que tenemos en materia de seguridad. O sea, vayan para el sur de Santiago, el sur de Santiago es territorio narco. Y ya luego va a empezar a pasar aquello que pasó en las favelas brasileñas, en que la gente modesta, trabajadora y honesta se confía al padrino para que lo asegure y le permita vivir en paz, pues. Porque no hay policía que resista eso. Pero dicho esto, ¿quién descubrió este informe que le hicieron en esta parte de un economista mexicano bien sabio? Cómo funcionaba el tema de la droga entre América Latina o entre América del Sur y Estados Unidos. A la parte europea no lo hicieron, pero según ellos el modelo más o menos parecía. Bueno, un campesino boliviano gana por un kilo de hojas de coca unos 500 o 700 dólares. El precio varía. Alguien que lo compra, el mayorista que lo compra, un kilo son bastantes hojas, no estamos hablando de hojas, no, un kilo es alta, son altas, ¿no? Gana por él, lo convierte en un ladrillito de pasta. Y con eso se gana unos 2.000, 2.500 dólares por cada uno. Si lo deja en puerto probablemente sean más, sean como 2.500. De ahí se embarca y cuando llega a México o a Honduras o a alguna parte así de la cercana, y bueno, a Honduras o México en realidad trafican hacia el mismo lado, eso ya vale unos 10.000 dólares. Cuando se vende en las calles de Estados Unidos, ya son 2 kilos, porque hay que refinarlo, mejorarlo, purificarlo, qué sé yo, cortarlo, y les va a dar a ustedes 150.000 dólares más o menos, un poco más vendido al detalle. La gran parte del dinero se queda en los tramos finales, ¿eh? Pero ustedes conocen algún cultivo alternativo que le permita a un campesino ceder a la tentación de llevarse 500 a 700 dólares por un kilo de hojas de coca. No es la parte del león, es la parte del ratón. Pero la gracia de la coca es que todos ganan. La gracia de la droga es que es fácil de fabricar y todos ganan con ella. Y que todos ganan con ella, tanto es así que por ahí por el año 99, creo, 99, si no me equivoco, estaba en no fue posterior, debe haber sido el 2009, porque esto fue posterior a la... Yo ya estaba en la OEA hacía tiempo, antes del informe, pero estaba ahí ya. La Organización de Naciones Unidas sobre el tema de la droga señaló que ese año se había confiscado más del 40% de la coca que se había producido en el mundo, se había confiscado. Y los precios no variaron, porque les quitaron una parte y bueno, fabricaron más. Pues. Si lo que venden los narcos es el peligro, el riesgo es lo que venden. Es la ilegalidad lo que venden. No el precio, no el valor del producto. Es el valor de traficar con él. Por lo tanto, yo soy un gran partidario de la despenalización del consumo de drogas y apuntaría en la dirección de una legalización, por lo menos de la marihuana, que fue a parar a la lista de las drogas duras, porque a Richard Nixon le cargaban los hippies, esa es la verdad. Como los hippies se identificaban más con la marihuana, él se metió fuertemente con la marihuana. Yo no digo que no sea dañina la marihuana, la marihuana es muy dañina, tan dañina como el alcohol y el tabaco. Entonces regulémosla a las tres bien, como corresponde, y démonos un espacio para ver qué hacemos con las demás. Mi pronóstico respecto de las drogas más duras, sobre todo la cocaína, es más dramático todavía. Le va a pasar lo mismo que a las materias primas que salieron de nuestros países, y enriquecieron a alguna gente en nuestros países, hasta que dejaron de ser materias muy queridas en los países más desarrollados. Pues. O sea, lo va a pasar lo del salitre, lo del caucho y otras cosas que encontraron
productos sintéticos vendidos de mejor manera. Bueno, y hoy día está pasando, porque hoy día el gran problema de Estados Unidos son las metanfetaminas y los opioides. La coca ya no es la coca no está asolando las calles de los grandes países, de las grandes ciudades norteamericanas, como las drogas hechas en Estados Unidos o maquiladas en los alrededores de Estados Unidos. Así que yo en eso sí, yo lamento que el presidente Lagos que esa campaña que iniciaron el presidente Lagos, el presidente Gaviria, el presidente Zedillo y Cardoso, no la continuara, fíjate. Creo que era una buena cosa, estaba bien inspirada. El problema, claro, es que es muy duro decirle a la gente que bueno, esto por el cual mataron tanto, porque en realidad por cada persona que murió como producto del consumo de drogas deben haber unas 200 que murieron en la guerra de las drogas. Y decir que eso ya se terminaría es difícil, ¿eh? Pero yo le aseguro que el que quiera legalizar eso va a tener un enemigo feroz en los traficantes de drogas. Que le conviene mucho más que la droga cueste cara por el riesgo a que se venda, como un producto dañino, regulado, cuidado, por encima de un mesón. ¿Qué más, don Claudio? ¿De más vamos a hablar? Vamos a dar la oportunidad si alguien quiere hacer una última intervención y si no, cerramos. Okay. Cintia, activa tu micrófono. Última intervención. Gracias, Claudio. Bien breve, ¿eh? Buenas noches, senador. Primero, gran recuerdo de Calqui, a los que estuvimos en esa época. Así que bueno que lo haya conocido usted, qué bueno. Mapu, a los que militábamos en el Mapu, a esa época, y los que nos tocó estar en Europa después también. Cantábamos tango juntos, él me soplaba las letras y yo las cantaba. Así aprendí muchas letras de tango. Junto con Oscar Guillermo, que hoy día ni siquiera quisiera nombrarlo, pero en fin. Tango y de las letras, ¿no? Sí, bueno, senador, lo escuchaba con mucha atención, efectivamente, a propósito del Acuerdo Nacional, a propósito del rol que nos toca y el que le toca, bueno, como sociedad. Pero me voy a acoger a lo que planteaba Claudio al principio, a propósito que él había puesto en las redes sociales una invitación para que participaran en este conversatorio donde usted iba a estar. Yo por mi parte muy inquieta también de que podamos participar, de que podamos intercambiar opiniones. Recorrí varios de nuestros antiguos, a lo mejor tal vez Mapus o movimientos feministas o jóvenes, que evidentemente que la opinión de los jóvenes es la que más nos interesa a todos. Negándose todos, pero muy rotundamente a participar en estos conversatorios, lo que me llamó profundamente la atención. O sea, no sé si me llama la atención, pero no quieren más de los discursos, no quieren más escuchar el mismo discurso y escuchar lo que los vemos en la televisión, también a diario, así como vemos 40 minutos a Lavín o 40 minutos a Jadwe, también son los senadores, los diputados frecuentes visitantes de los matinales o los noticiarios. Pero lo escuchaba usted hablar a propósito también de los jóvenes, decir si le interesan, pero por otra parte, no quiero ser irónica, pero un poco, pero si ellos quieren estar ahí, quieren salir a pelear, quieren seguir juntándose en esa explanada, me pregunto también, ¿qué más? Si es lo que nosotros les dejamos. Eso es lo que les dejamos y ya no hay nada que perder. También esta reacción, esta motivación tan reactiva. Yo voté a favor de las leyes de las barricadas porque me había impactado que golpearan al niño. ¿Y por qué somos reactivos? Nuestras instituciones son reactivas. Vemos también estas instituciones tan reactivas hoy día a propósito de la pandemia y de seguridad nacional, reactivas, y no como un instrumento, y no como un medio, no como una herramienta para solucionar realmente los problemas, haciendo prevención.
Tampoco lo escuché hablar de necesitamos un acuerdo social. ¿Y dónde están las organizaciones civiles? ¿Con quiénes? ¿Vamos a escuchar a las mujeres? ¿Vamos a escuchar a los que están realmente afectados, a los que están, o los que tienen que ver con educación, con salud, con prevención, con las políticas que en definitiva debieran llevar un país democrático, socialdemócrata, absolutamente de acuerdo? Pero ¿dónde están las bases? ¿Hasta cuándo somos reactivos? ¿Hasta cuándo reaccionamos y no actuamos? No hay ningún proyecto político realmente que atraiga. Entonces, ¿cómo queremos tener un país amplio, un país que llegue a este acuerdo nacional? La verdad, senador, me inquieta. Gracias. Bueno, muchas gracias por su intervención. Voy a decir algunas cosas, algunas que no había dicho también, pero que me recordaron por su intervención. Pero yo estoy de acuerdo en eso. O sea, yo repito, cuando yo hablo de un acuerdo es un proyecto por construir, y por lo tanto hay que dar respuestas, no reactivas, sino respuestas constructivas a una realidad distinta. Yo pienso en eso, yo creo mucho en eso. Yo creo que realmente es lo que he tratado de decir acá. No, antiguamente, cuando estábamos más en la izquierda, una izquierda algo ortodoxa, hablábamos de cuáles son las tareas de la etapa, ¿no? Y la tarea de la etapa no es construir un mundo que no existe, sino que simplemente democratizar el mundo que tenemos, hacerlo más democrático. Yo no creo que haya otro sistema realmente que se aparte demasiado de una economía de mercado. Pero una economía de mercado no es una economía, no tiene por qué ser una economía monopólica, ni tiene tampoco que ser una economía injusta, sobre todo cuando eso ya se sabe en el mundo hace tantos años. Pues. O sea, yo creo que realmente nosotros necesitamos un Estado que en lo fundamental, se encargue de cuatro cosas. Digamos. Primero, la gestión, las normas básicas de una economía que tienda al pleno empleo, nunca va a ser entero, pero que tienda. Segundo, una mucho mejor distribución del ingreso, con normas estatales, con leyes que digan que hay que distribuirlo. Sensibilmente el famoso coeficiente de Gini en Dinamarca no es mucho más mayor, no es muy distinto del de Chile antes de impuestos, pero después de impuestos es tremendamente distinto, pues. Y cuarto, proveer los servicios públicos que un Estado le debe, una nación le debe a sus ciudadanos por el solo hecho de ser ciudadanos de ella, o haber inmigrado a ella, que también es otro asunto muy fundamental. Ahora, esas cosas existen en algunos países, claro, el problema es que en este país nosotros hemos vivido contándole a la gente la mentira de que podemos ser como esos otros sin pagar la cuenta. Nadie ha dicho esto mejor que un amigo mío, que hoy día es el director general de la OSD, en un debate precisamente sobre lo que se podía hacer en América Latina, y que se hablaba mucho de los países nórdicos. Entonces él dijo, mire, yo conozco un país nórdico que es Dinamarca. En Dinamarca la educación es gratuita para todos. Y quien quiere tomar otra la toma, pero la educación es gratuita y buena para todos, y las universidades también para todos. La salud también hay un sistema nacional de salud gratuito. El transporte público vale nada, si es que vale. Hay condiciones para comprar viviendas relativamente buenas, estatales, sistema estatal de hipotecas, etc. Y enumeró otra serie de cosas, y después dijo, y ustedes saben qué parte del Producto Geográfico Bruto de Dinamarca es el Estado, 56%. Y ellos pagan felices el 56%, pero esos son los daneses, dijo, a lo mejor ustedes no quieren pagar eso, pues. Pero no anden diciendo que van a tener todos esos servicios cuando pagan la mitad de los impuestos, o menos de la mitad de los impuestos, en un país que es más pobre que Dinamarca. Yo creo que eso es simplemente reconocer una realidad. Hay bases en la economía de hoy que difícilmente vamos a transformar. Podrían cambiar, voy a decir eso al tiro. Pero en lo fundamental nosotros podemos democratizar la economía mucho más sustantivamente. Ahora, una economía en profundo cambio, que es realmente medio difícil saber para dónde van a ir, porque peleando con la AFP y con los Jumbo,
no nos damos cuenta de cómo la realidad económica de este mundo va para otro lado. Entonces no me atrevo mucho a pronosticar sobre eso. Hoy día se habla mucho del conflicto chino-soviético, chino-norteamericano, de los otros conflictos mundiales, todo lo demás, pero la gran batalla hoy día es quién predomina en la tecnología. Y quién predomina, esa batalla no está resuelta y realmente es una en la cual nuestro país también tendría que ser capaz de formular alguna política razonable, alguna política internacional, la cual tiene que... O sea, el mundo está cambiando mucho. Yo repito lo que decía antes, yo creo que cambia para bien, pero que para estas generaciones las cosas van a ser recontra difíciles. Y ahí meto a los jóvenes, porque a pesar de todo en Dinamarca y en Suecia, esa parte hay jóvenes que están profundamente frustrados. La sociedad no nos hemos dado con una manera de tratar de tratar a los jóvenes en la sociedad de consumo. Ni siquiera tenemos cómo. Yo creo que los jóvenes como decía, los sectores más pobres, o más postergados, se rebelan y en la rebelión encuentran alguna compensación. Pero los jóvenes de otros sectores que tienen más no lo encuentran ni siquiera en eso. La crisis de la juventud tiene que ver con eso, no es una crisis de valores, es una crisis de adaptación a la sociedad en que viven, en la que les tocó vivir, que cambia rápidamente y ellos no descubren, o les pasan dos cosas, o no descubren cuál es su lugar en ella, o simplemente ya se resignaron a no tener un lugar en ella, y por eso la anarquía y la violencia es la respuesta. En cambio, yo creo que respecto al tema de la mujer, esta era puede enorgullecerse de una cosa. Es lejos la era de la historia de la humanidad en que la mujer ha tenido ha alcanzado más logros. Le faltan 100 años de logros todavía para la igualdad real, no nos hagamos ilusiones. Son espectaculares, son bien espectaculares esos logros comparados con lo que había antes. Pero la verdad es que si por algo va a ser recordada esta era, no va a ser tanto por las computadoras, sino por las mujeres, pues. Por el feminismo. Que eso no había pasado nunca en la historia de la humanidad. Las revoluciones industriales son etapas de la vida que mejora la condición de la mujer hoy día no tiene parangón, o más bien aquello a lo que puede aspirar la condición de la mujer hoy día no tiene parangón en toda la historia de la humanidad. Y eso creo que no deja de ser una cosa que es necesario mencionar. Y por último, yo creo que hablé mucho de la violencia como a un lado, y a mí me preocupa casi tanto o más la del otro. Lo que pasó en la Araucanía en los días pasados, todo lo demás, y lo que pasa cuando uno conversa con alguien del mundo uniformado. Que si no ha empezado a hacer nada todavía, es todavía porque todavía no teme, o algunos sectores temen a lo que pasa muchos años después. Pero yo creo que este país no está exento de una posibilidad de alguna aventura hacia la derecha. Alguna aventura de este tipo. Creo que es un riesgo también. Y no podemos jugar con ese riesgo. No nos equivoquemos porque ese peligro existe. Y los que hoy día puedan verse perjudicados por las cosas que nosotros hacemos, pueden recurrir a él en cualquier momento. Entonces no vamos a sacar nada con decir, como ahí me acuerdo de una frase de un amigo mío, una vez que estábamos en el exilio, le hablaba contra todas las cosas que estaban pasando, todo lo demás, entonces él le dijo, mira, vamos a decir tres cosas. Voy a hacer 3 afirmaciones, le dijo. Primero, el imperialismo es malo. Segundo, sus aliados nacionales son perversos y no les importa en absoluto la democracia, sino que quieren dominarnos, ¿no? Y tercero, los militares están haciendo exactamente lo que la burguesía quiere. Ahora, ¿qué hacemos nosotros al respecto? La pregunta es ¿cómo manejamos ese tema? Porque esas tendencias van a seguir existiendo. Y gente que quiere cambiar la sociedad a su favor y hacerlo retroceder a su favor, existe. Y ese riesgo también lo vivimos. No solamente los quieren tratar de manera violenta, que quieren un cambio violento en la dirección de valores que no tienen demasiado claro, sino también de quienes quieren un cambio violento hacia el otro lado.
recomiendo un libro para terminar, Claudio. Ustedes todos se deben haber leído, muchos de ustedes tienen que haber visto por lo menos ese libro de por qué fracasan los países, ¿no? No sé si lo conocen, ¿por qué fracasan los países? De Daron Acemoglu, que es un politólogo, más que politólogo, un gran autor de origen turco, que ha publicado recientemente otro que se llama El Sendero Estrecho, y que dice que el sendero de la libertad y de la democracia por el cual se transita se va haciendo cada vez más angosto entre las opciones del totalitarismo que se cienden sobre ella, ¿no? Y yo creo que ese riesgo lo tenemos nosotros también en Chile, no hablamos mucho de eso. Muchas gracias, senador. Quisiera, en nombre de esta corporación que se llama Ñuble Transversal, cuyo nombre es muy representativo de lo que ha ocurrido hoy día en esta ocasión, somos una corporación que promueve el diálogo. Creemos que en el diálogo, en la conversación, podemos encontrar solución a los problemas que tenemos, no solamente los grandes problemas, sino que también los problemas cotidianos. Y quisiera hacer una pequeña observación. Me acaban de informar que en este momento hay un caceroleo en apoyo a la muchacha que fue asesinada, a Ámbar. Sí. La semana pasada un caceroleo cuando se estaba votando la ley del 10%, y así vamos sumando caceroleo. Eso es un reflejo de algo que está ocurriendo en nuestra sociedad, que la gente quiere participar de alguna manera, ¿cierto?, en aquellas cosas que son trascendentes o que son importantes para el común de las personas. Ahora, hoy día quisiéramos, José Miguel, agradecerte muy sinceramente. Creo que uno de nuestros propósitos es ser personas bien informadas para poder influir en la sociedad. Y hoy día estamos mejor informados por un político activo, plenamente vigente, de lo que éramos a las 7:30 de la tarde cuando ingresamos a esta reunión. De modo que te agradecemos muy sinceramente tu disposición, tu absoluta sencillez para someterte al rigor formal que significa organizar este tipo de encuentros. Y por otro lado quisiera decir que el aforo, como dicen los argentinos, fue alrededor de 55, ahora hay alrededor de 50 presentes, que es después de Raúl Sor, que es un rostro televisivo con el cual es difícil competir, la mejor asistencia que hemos tenido, además en una circunstancia bien especial. En este minuto se está lanzando un libro del presidente Lagos, del segundo tomo de sus memorias, lo cual hizo temer a algunos que la asistencia hoy día pudiera ser menguada. No ocurrió. Solamente un amigo común se excusó porque me dijo que no podía faltar allá. Se trata de Fernando Bustamante, que todos sabemos que es uno de sus principales colaboradores, por lo tanto no podía estar presente. Me encargó que te diera expresamente sus excusas. Y yo también voy a darle las mías al presidente Lago, porque este libro de sus memorias es aquel en el cual yo más tuve que ver, ¿no? Pues está incluido el gobierno, su gobierno. Pero bueno, tendremos oportunidad de leerlo y de comentarlo de repente. ¿Algún capítulo entero habrá ahí del ministro de esa época? No creo, pero seguramente voy a recordar muchas cosas que se hicieron. Yo creo que alguna vez podremos discutir las cosas que ahí pasaron. Y por qué razón, a pesar de todas las cosas que se dijeron del Lago, él salió del gobierno con un 70 y tanto, casi 80% en las encuestas. Y eso muestra que el país tenía un clima muy distinto en esa época. Así es, así es. Muy bien. Quiero reiterar, José Miguel, Muchas gracias a todos, senador. Muy bien.